Hola a todos, nosotras somos Pedra Falabella y Agustina Moreira y vamos a presentar la Guerra de la Triple Alianza. ¿En qué consistió la Triple Alianza? La Guerra de la Triple Alianza fue un conflicto bélico que tuvo lugar entre la coalición formada por el Imperio del Brasil, Uruguay y la Argentina y Paraguay entre 1864 y 1870. Situación previa al conflicto. Estamos en la Guerra Civil Uruguaya, donde los blancos se enfrentan a los colorados, que si lo vemos desde el punto de vista argentina, los blancos tienen un pensamiento más federal y los colorados un pensamiento más unitario. Argentina había salido recientemente del conflicto con la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. La Confederación tenía un pensamiento federal y perdiendo contra el Estado de Buenos Aires que tenía un pensamiento unitario. Entonces, no le convenía que un estado vecino tuviera un gobierno federal, iba a reavivar el conflicto argentino. Y Brasil tenía territorios en juego con Uruguay, así que necesitaba que los colorados ganasen, porque también le convenía ideológicamente, para así devolverle estos territorios. Y Paraguay está en un momento muy próspero en todo factor, tanto productor como de educación, y tenía un sistema político y económico que le permitía desarrollarse sin deuda con las potencias más importantes, directamente comprándole a ellos y no tomando deuda como estaban haciendo los demás países de la región. ¿Quiénes y por qué se enfrentan? En esta guerra los protagonistas fueron Paraguay por un lado y por el otro Brasil, Argentina y Uruguay. El porqué de su enfrentamiento se da principalmente en las ideas del Imperio del Brasil de expandir su territorio en busca de zonas más templadas. Los conflictos civiles que estaba teniendo Uruguay con la confrontación del Partido Blanco y el Partido Colorado, el apoyo por intereses políticos de Paraguay al Partido Blanco uruguayo y de Brasil al Partido Colorado, la oposición de Argentina de que las fuerzas paraguayas cruzaran hacia Uruguay por su territorio y la influencia del Reino Unido con sus ideas imperialistas en contra de las políticas de libre deuda de Paraguay. Los ejércitos de la Triple Alianza constaban del Imperio de Brasil, con su ejército de 200.000 hombres enviados a la guerra y 30 navíos. El ejército de Uruguay con 5.000 hombres, el ejército de Argentina con el ejército de 30.000 hombres y 7 navíos, y Gran Bretaña como soporte económico detrás de todos sus movimientos. Y por el otro Paraguay con 150.000 hombres movilizados a la guerra y con 17 navíos. ¿Cuáles son los beneficios en juego? En el factor territorial estaban en juego los territorios del Mato Grosso, entre medio de Brasil y Paraguay, y las provincias de Formosa y Misiones de Argentina y Paraguay. Ahora, en el factor ideológico, Paraguay no estaba teniendo influencia de Reino Unido y sus ideas imperialistas, algo que estaba pasando al contrario de toda la región. Por ende, estaba en contra de ello, y eso no le beneficiaba a ninguno de los países involucrados en la alianza. ¿Quiénes ganaron y por qué? Ganan los aliados. ¿Por qué? Porque Mitre, que había tenido muy poca experiencia militar, se había hecho cargo del conflicto armado. Luego de la batalla de Curupaytú, que fue una derrota muy importante y la principal victoria y la última de Paraguay, Brasil lo desplaza como general a cargo y ponen al Marqués de Casillas. Hacen un parate de 14 meses de guerra, ya que Mitre está siendo fuertemente criticado y se está expandiendo una epidemia de cólera tanto en Argentina como Uruguay, que se había presentado en el campo de batalla y se había extendido por todo el país. Luego, cuando se termina este parante de 14 meses, los aliados tienen la conquista de Humaitá y se desplazan hasta el centro del país. Cuando los ciudadanos de la capital se enteran de esto, deciden hacer un exilio hasta aquí, un pueblo a 500 kilómetros de la capital.
Esto les dura 7 meses con menos de 500 personas de población y 4.500 soldados desde los aliados siguiéndolos. En la guerra final, dado todo este exilio y el saqueo que hubo importantísimo en Asunción, en la guerra final los paraguayos no tenían un armamento necesario y estaban peleando gente de menos de 8 años a 12 y gente mucho mayor a lo que se considera un soldado apto para la batalla. Y muchas mujeres, algo que en ese momento no se tomaba en cuenta bajo ningún punto. ¿Qué consecuencias resultaron del enfrentamiento? En esta guerra, Paraguay se enfrentó a una guerra total. ¿Qué es una guerra total? Una guerra total es cuando un país se enfrenta a poder perder tanto su cultura como su idioma, una parte de su territorio y política y todo lo que lo convierte lo que es. Esto pasó con Paraguay, ya que perdieron muchísima de su población, dado que había una mujer por 3 hombres. Se introdujeron políticas liberales en Paraguay, algo que no se había hecho anteriormente. Se crearon partidos políticos que benefician a los aliados y se dictaron políticas que benefician a los aliados. Además para que Brasil se quedó 6 años en el territorio paraguayo para que estas políticas se tomaran a cabo. Datos relevantes para poder entender la guerra de Triple Alianza. Habían pasado tan solo 5 años de la guerra civil entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Así que en algunas provincias las diferencias políticas estaban muy vivas, muy vivas. Es más, en el transcurso de la guerra hubo que retirar tropas argentinas para poder calmar y contrarrestar los levantamientos que había en contra de la guerra, ya que las provincias argentinas, más que nada del norte, estaban a favor del Paraguay. Así que, teniendo este panorama en cuenta, no era necesario un momento o movimiento específico para que se desatase la guerra, ya que ya se sentía un clima en la región que se iba a desenvolver una.